Y empezamos a cerrar ya este webinar con una de las partes más importantes, y es el proceso disciplinario. Aquí hay un proceso disciplinario que lo establece ya la norma. Antes teníamos que acudir a la jurisprudencia. Recordarán ustedes que por allá en el año 2014 hubo una sentencia C-593 que empezó a hablar de que al trabajador debía permitírsele ejercer una defensa antes de aplicarle cualquier sanción. Y recordemos que las sanciones a la luz del derecho laboral, toda sanción es un llamado de atención por escrito, una suspensión al contrato o una multa. Esas son las tres sanciones que trae la normatividad laboral. Entonces, cuidado porque todavía he visto algunos procesos internos en las empresas que dicen, no, es que yo, como eso era un simple llamado de atención por escrito, yo simplemente se lo notifiqué y no le hice proceso disciplinario. Mucho cuidado porque esas sanciones realizadas de esa manera podrían no tener efectos, y no solo no tener efectos, sino también llevar a que en caso de una visita del Ministerio del Trabajo se nos aperture una indagación preliminar por el incumplimiento de las normas laborales. Tengamos en cuenta que ahorita el Ministerio está siendo muy estricto con las empresas en el cumplimiento de normatividad laboral en general. ¿Cómo debemos realizar ese proceso disciplinario? Una comunicación formal dirigida al trabajador, indicándole los hechos, las conductas, las omisiones que sustentan este proceso. Claramente también tenemos que trasladarle las pruebas y hacerle la imputación de los cargos. ¿Qué es lo que yo le estoy imputando al trabajador que incumplió? A usted le estoy imputando que llegó tarde el día el día lunes 27 de octubre, y en este sentido, su sanción podría ser un llamado de atención, una suspensión o una terminación del contrato con justa causa, dependiendo la calificación o la graduación de la falta. Pero lo primero que tenemos que hacer en este caso es una comunicación formal dirigida al trabajador, en la cual le indicamos los hechos, las conductas, las omisiones que motivan el proceso. Le indicamos el término para manifestarse. ¿Esto qué quiere decir? Para presentar la diligencia de descargos. Recordemos que aquí la ley trajo un término que es de 5 días hábiles entre el momento que se hace la citación para los descargos y el momento en que se ejecute la diligencia de los descargos. Siempre deberá realizarse un acto, siempre deberá realizarse un acta, o si se hace la diligencia de los descargos a través de medios digitales, tendrá que garantizarse la grabación y la conservación de esta información. Asimismo, posterior a la diligencia de descargos, el empleador deberá realizar el pronunciamiento definitivo que se debe motivar. ¿Qué es esto? El pronunciamiento es la sanción a la cual yo voy a someter al trabajador por el incumplimiento que le demostré durante el proceso disciplinario. Y con la salvedad de que las sanciones deben ser proporcionales a los hechos, a las omisiones que conllevaron a que se aplicara. ¿Qué quiere decir eso? Que no será lo mismo una llegada tarde de 10 minutos un día cualquiera a una llegada tarde de media hora el día que tengo justo la auditoría, y que por culpa de esa llegada tarde no pude entregar la información y no me certificaron o no pude acreditarme con alguna acreditación de calidad, por ejemplo. Son dos situaciones similares con dos impactos distintos, y ese tipo de valoraciones del impacto, de la gravedad y del efecto en la organización tienen que ser valorados para la aplicación de las sanciones. Y finalmente, hay que entregarle al trabajador la posibilidad de impugnar. ¿Esto qué es? De presentar su manifestación en contra, su no conformidad con la sanción, y que esta decisión de última instancia o esta revisión a esa sanción que fue aplicada sea emitida por el superior jerárquico de quien la emitió en primera instancia. Esto en garantía del derecho a la doble instancia que nos asiste a todos los ciudadanos. Pero acá siempre he estado hablando de sanciones, he estado diciendo sanciones, dije que las sanciones eran el llamado de atención, que las sanciones eran la suspensión, que la suspensión era las multas. Pero, ¿y qué pasa con las terminaciones de contrato con justa causa? Pues la ley o la jurisprudencia ha tenido que las terminaciones de contrato con justa causa no es una sanción disciplinaria. No obstante, esto tiene que estar
normado, tiene que estar establecido en sus reglamentos internos de trabajo. Porque si el reglamento interno de trabajo dice que para la terminación del contrato con justa causa debemos acudir a algún proceso especial o algún procedimiento, como por ejemplo el proceso disciplinario, tendremos que ejecutar este proceso antes de ejecutar esa justa causa en vista de no vulnerar el derecho al debido proceso de los trabajadores. ¿Qué quiere decir con esto? No estoy diciendo que si el reglamento no dice nada, podamos terminar el contrato con justa causa sin más detalles que comunicar la decisión. No. ¿Qué dice la ley? Las justas causas son una decisión empresarial motivada y yo como empresa tengo que garantizar que el trabajador sea oído antes de aplicar la decisión. O sea que si yo voy a sacar al trabajador con justa causa, tengo que permitirle ser oído antes de aplicarle la decisión. ¿Y cuál es la mejor garantía para que las personas sean oídas? El proceso disciplinario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, el proceso disciplinario se aplica solamente para sanciones, en vista de garantizar que los trabajadores, antes de ser despedidos con justa causa por un grave incumplimiento, deben ser oídos, aplicándosele cuando menos el proceso disciplinario. ¿En vista de qué? De poder garantizar la fortaleza jurídica de esta decisión y poder decirle en caso de una acción de tutela o poder decirle al juez laboral en caso de una demanda, señor juez, aquí está el proceso disciplinario, aquí están las pruebas en que yo basé mi decisión y por estas razones fue por las cuales yo finalicé mi contrato. Además, porque hay algo muy importante y es que las razones por las cuales se ejecuta la justa causa de terminación de contrato solo pueden ser alegadas y demostradas en la carta de terminación del contrato. Si usted en la carta no mencionó esas razones por las cuales va a despedir al trabajador, ya después en la contestación de la demanda o ante el Ministerio del Trabajo o ante cualquier autoridad, usted no podrá alegar razones distintas a las que consideró al momento de finalizar el contrato en la carta de terminación. Entonces, por eso es tan importante tener esta carta súper revisada, súper estandarizada, súper fortalecida. Y en estos casos de los procesos disciplinarios, pues todos los procesos disciplinarios son distintos. Todos los procesos disciplinarios pueden tener un impacto diferente en las relaciones laborales y a veces una falta que no pareciera tan grave de manera inmediata puede tener unas consecuencias importantes para la organización. Entonces, estas son las consideraciones que trae la reforma laboral sobre el proceso disciplinario, las obligaciones del empleador, el término de 5 días entre el momento que se hace la citación hasta el momento en que la persona es oído en descargos tiene que cumplirse, es imperativo, no podemos cambiarlo y recordemos que ahora hay que hacer un pronunciamiento sobre la decisión y adicionalmente brindarle al trabajador la posibilidad de impugnar o de tener una segunda instancia frente a la sanción que inicialmente se le impuso.